Bien. Entonces, a ver. A ver si esto que viene tiene que ver con lo que vimos del vector, del vector derivada. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, acá está, esta es una curva, bueno, bastante sencilla. Yo quería que esté curvada en esta punta. Puede ser una función, pero vamos a hacer lo que yo hice hoy en el papel. Acá tenemos alfa de t0, acá el h es el delta t. Acá tenemos alfa de t0 más h, o t0 más delta t. Podemos achicar ese tipo, más adelante lo vamos a achicar. Esto es lo bueno que tiene GeoGebra, que uno puede armarse estas cosas y ver qué pasa cuando uno mueve algo, ¿no? Después, entonces tenemos alfa de t0, alfa de t0 más delta t. La resta es el verde. Pero si lo traslado acá, junta efectivamente, como habíamos visto, los puntos, estos dos puntos. Este que voy a hacer ahora mostrar es el cociente incremental. O sea, la resta esta multiplicado por 1 sobre h, que es este h que está acá. Entonces, ahí está el tipo, es el tipo rojo, que aparece también acá y que aparece acá. Fíjense lo que pasa cuando h tiende a 0. Vamos a ir achicando h. Lógicamente, el verde, que es el que une al negro con el naranja, que es esta resta, alfa de t0 más h menos alfa de t0, se va cortando. Pero el rojo se estabiliza. ¿Por qué? Y bueno, porque esto, cuando h tiende a 0, se da un límite, que es justamente alfa prima de t0. Vamos a agrandar un poco el h otra vez. Esto es lo que pasa cuando h tiende a 0. Estos son algunos, con algunos h, ¿no? Cuando h va tendiendo a 0, esto va dando el límite. Y si escribo la fórmula de alfa prima de t0, es el azulito. Este azulito es el límite. Fíjense que si yo sigo arrimándome con el h, que es el delta t, a 0, el azul queda incólume, no se mueve el azul. Y estos son los que se le están acercando. Y claro, la resta de esto va tendiendo a 0, pero la estoy dividiendo por h, que la levanta, la estira. Y nos va quedando, acá hago zoom, esto que es el límite. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió acá? Fíjense que también si pincho acá, se arma la recta tangente, que es la que habíamos armado hoy en el ejercicio en papel. ¿Alguna duda acá? Bien. Entonces, fíjense, uno puede decir, sí, profe, pero usted usa solo H positivos, ¿no? Este H es solo positivo, porque el tipo avanza. ¿Qué pasa si H es negativo? Capaz que el vector tangente apunta para el otro lado, y eso me confundiría, porque no querría decir que la curva va hacia allá. ¿Puede pasar? No. Porque si H es negativo, pasan dos cosas. Vamos a sacar todo esto. Y miremos estos dos. Si H es negativo, pasa esto. El tipo está antes, porque H es negativo, entonces está como antes de T0. La resta apunta para ahí, ¿no? Con lo cual uno empieza a decir, apunta para el lado incorrecto. Pero el H es negativo. Entonces fíjense lo que pasa cuando yo cliqué esto que es 1 sobre H. Al ser H negativo, 1 sobre H negativo, y entonces da vuelta al tipo este. ¿Ven? Y entonces cuando yo me acerco a 0, el límite sigue dando para este lado. ¿Ven? Sigue dando para este lado. Aunque
el h sea negativo. O sea, el alfa prima no depende si tomo límite con h positivo o negativo, porque justamente yo ya sabía que acá daba una derivada que era x' de t0 y prima de t0. Pero acá se ve geométricamente por qué el h negativo o el delta t negativo da lo mismo que sea cuando uno toma el límite, la derivada, este vector que es el azul, eh, este azulito, siempre apunta para el lado hacia el que avanza la función, ¿no? O sea, pongo delta h positivo, para ese lado es donde apunta el vector derivado. ¿Alguna consulta acá? Bien, corto entonces. Bien, a ver. Bueno, esto es una pavadita que quería mostrar. Profe, pero siempre entonces da positivo el alfa derivado. No, no. Ah, El en H, este caso. claro, pero claro, no puedo escribir ahora porque estoy sin cámara, como le decía, pero te lo muestro en el siguiente, a ver. Lo que yo estaba mostrando no era que el alfa prima sea positivo, era esto, el delta t, ¿ves? Esto del delta t. Que no importaba si el delta t era positivo o negativo, el alfa prima apunta para el mismo lado. O sea, este es el alfa prima, el negro. Espera que ahí se ve poco. Este es el alfa prima. Entonces, no importa para dónde tomes vos el delta t, el alfa prima, Ah, claro, en términos de, claro, cuando yo grafico la función, o sea, claro, está bien. o sea, la función tuya es la verde. Y yo lo que Sí, decía era, acá en este cociente incremental, pareciera que si vos vas a tomar delta t negativo, va a apuntar para el otro lado, este tipo, porque es un número claro, negativo. Lo que pasa es que pero no, no, porque claro, la resta de esto, como vimos en el ejemplo anterior, se veía mejor, la resta de esto no es de alguien de acá menos alguien de acá, sino que va a ser de alguien de acá menos alguien de acá. Y entonces tenés como uno apuntando para allá y el negativo justamente lo endereza para que apunte para donde está avanzando. Y acá, lo que yo quería mostrarles, esta es una curva rara, qué sé yo, uno puede acá meter la curva que quiere. Pero acá lo que quería mostrarles es que fíjense que si uno piensa en esto como función, que es una exponencial, relacionado con una exponencial, esto cuando uno va avanzando tiene cada vez más pendiente, ¿no? Acá la m de la pendiente como función es cada vez mayor. Pero eso no tiene nada que ver con una parametrización, porque la parametrización es muy caprichosa. Yo puedo parametrizar de distintas maneras. Fíjense que acá la longitud del vector tangente depende de la velocidad de la que yo voy recorriendo la curva. Y entonces se puede acortar, por ejemplo, acá va tendiendo a cero. Pese a que acá la pendiente que uno conocía de esta curva como función de x en y, tendía a infinito. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno puede parametrizar una curva con la velocidad que se le ocurra. Y eso hace que el vector tangente se mueva de manera rara. Fíjense qué raro acá que parece que va tendiendo a cero el vector tangente. Eso tiene que ver con cómo es la parametrización. Bien, ¿alguna consulta acá? Bien, bueno, a ver, vamos a otra cosa.
Esto lo vamos a pasar. Bien. Bueno, les cuento una cosa. No, esto hace para confundir. Disculpen. Entonces, yo sigo sin cámara. Ahí está. Una vez que se grabó, me dejó volver a grabar. Bueno, termino de guardar la grabación. Con esto ustedes van a poder hacer bastante poco, que es el ejercicio 1 de la práctica. Pero a mí me gusta perder este tiempo para que se entiendan un montón de cosas. Déjenme escribir las propiedades del vector tangente. Propiedades vector tangente a parametrización alfa, bueno, de AB en R2, pero yo hago R2, pero porque es más fácil de dibujar, pero todo lo que vale para R2 vale para R3. En el punto P igual a alfa de T0. Entonces, primera que vimos, alfa prima de T0 es tangente a la imagen de alfa, o sea, la curva, que se suele llamar como la curva, en alfa de T0. Bien. Acá tal vez convendría decir en el caso que no sea nulo, ¿no? O sea, si es 0, 0, es difícil chequear eso, pero a veces se considera que también es tangente. Podemos igual aclararlo. En caso que alfa prima de T0 sea distinto del 0, 0. 2. Alfa prima de T0 apunta en la dirección de recorrido de la curva. Es decir, de su orientación. Punto. 3. La longitud de alfa prima de T0, medida con lo que sería la norma del vector, ¿no? Que es raíz cuadrada de x' de T0 al cuadrado más y' de T0 al cuadrado. O sea, la longitud de esto detecta la velocidad a la que se recorre la curva al pasar por alfa de T0. A esta longitud, norma de alfa prima de T0, se la llama rapidez. O sea, rapidez es la norma de alfa prima de T0.
Y más precisamente, que esto lo dije pero no lo escribí, mide ese número, porque ahora es un número, no es un vector, es un número positivo, mide la velocidad instantánea de una partícula que viaje a lo largo de la curva alfa, o la curva parametrizada por alfa. O sea, donde t justamente mide el tiempo y uno considera la longitud, etc. La longitud de la curva, y bueno, no entro en detalles porque tampoco lo vamos a sacar todo el jugo, pero es importante saber eso. Tal vez lo más importante es 4. Si alfa prima de t0 da el vector 0, 0, la curva allí se detiene, ¿no? En algún sentido se detiene. Aunque puede seguir y puede pasar esto. Se detiene y sigue, si es suave, o podría pasar que se detiene y sigue. Y un ejemplo fácil de esto, por ejemplo, que uno dice, qué raro, ¿no? Esto nosotros lo habíamos parametrizado. Y bueno, pero fíjense, si yo hago esta parametrización, ejemplo, alfa de t, voy a parametrizar el mismo segmentito que antes, con t entre -1 y 1, para que involucre al 0. De, por ejemplo, t por, no me acuerdo cuáles eran los vectores. El segmento es entre A y B, pero no me acuerdo ahora, así que voy a inventar cualquiera. T de 1, 2, más 5, 1. No, más 5, 3, no importa. Este es un segmento que pasa por el 5, 3 y tiene este vector dirección, ¿no? Más o menos. A ver, en 0 vale 5, 3, 5, 3. Después la dirección es 1, 2, o sea que va un poquito para arriba. Más o menos es un segmento así. Esta es la curva. Fíjense qué pasa cuando yo calculo alfa prima de t. Me da 1, 2, porque esto derivado da 1. Y entonces el vector es siempre 1, 2, constante. No depende de t. ¿Están de acuerdo? Bueno, me queda un minutito. Entonces, ahora yo lo voy a modificar. En vez de hacerlo así, caprichosamente le voy a poner t cuadrado acá. ¿Y ahora qué cambió? Bueno, para empezar, para los t negativos quedó positivo, ¿no? Pero fíjense que si yo hago ahora esto sigue siendo un número real por el 1, 2, más 5, 3. O sea, sigue estando en este segmento. Hay una cosa rara igual, porque en realidad el tipo empieza por acá, porque cuando t vale -1, al cuadrado queda 1. Entonces empieza por acá, vuelve y vuelve para allá. No llega a este pedacito. Pero si yo hago alfa prima de t, me queda 2t por 1, 2, más 5, 3. Entonces, aunque sea algo que sucede en un segmento, alfa prima con t0 igual a 0, me da 2 por t0, que es 0, 1, 2. Perdón, esta derivada, esto no aparece, ¿no? Cuando yo derivo, esta parte es constante, no aparece. Me queda así y me da de 0, 0. O sea que aún algo que parametrice un pedazo de segmento puede anularse. ¿Por qué? Y porque el tipo parametrizó otra cosa. Parametriza algo que viene
y vuelve. Y es más, yo podría haber armado con más cuidado algo que sea parametriza un segmento que va, se detiene y sigue derecho. También se puede hacer eso. Pero ahora ya son las 6, suficiente por la primera clase. Nos vemos entonces el miércoles a las 4. Gracias, hasta el Perfecto, miércoles. profe. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.